con este tema. Mira nada más cómo se llama. Jezabel de cacería. ¿Cómo? Jezabel de cacería. ¿Quién está de cacería? ¿Será que Jezabel sí le dedica tiempo a alguien hasta meterlo preso o verlo sin cabeza? Vamos a ver una historia de generaciones donde Jezabel ha estado trabajando para cazar a lo que ella quiere cazar. Y vamos a empezar con la primera cita. Voy a leer bastante. ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Primer libro de Reyes, capítulo 19. Entiendo que hay gente aquí que de pronto no me va a entender. Por eso traté de hacer el mensaje lo más explicativo que se pueda. Lo más expositivo sin salirme de la norma. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Y dice aquí: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le pongo en contexto. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer que se dedicó a meter la brujería, la hechicería, la seducción al pueblo de Dios. Fue la que logró ganarse el corazón del rey llamado Acán. ¿Con qué propósito? ¿Porque lo amaba? No. Ella venía a hacer un trabajo no solamente para ganar el reinado, sino también para ganar el sacerdocio. Jezabel tenía o había sido más bien capacitada para dos cosas: para reinar, por eso se casó con el rey, pero también para ser sacerdote. Es decir, que ella era una sacerdotisa de Dios, no, de su Dios, de los dioses que ella profesaba. ¿A quién? Dentro de esos dioses estaba ¿quién? Baal, ¿sí? Y cuenta la historia de que ella no solamente estaba reinando con Acán, sino que también era sacerdotisa de los dioses paganos. Entonces logró coronar las dos posiciones. ¿Quién mandaba en el reinado de Acán? ¿Jezabel o Acán? Ella era la que mandaba. Él hacía lo que ella le decía. Ahora, cuando hablamos, no significa, de esta manera no significa que la mujer no tenga que darle consejo a su esposo. Claro que sí, hay cosas que Dios va a usar la manera para hablarle al esposo. Pero hay que entender, y usted como mujer debe de entender, que cuando usted le va a hablar a su esposo para manipularlo, para seducirlo, usted debe de entender que Jezabel te quiere usar. Cuando usted verdaderamente lo hace porque está buscando la integridad de la casa, porque está buscando la integridad de los hijos y de la familia, entonces usted dé el consejo a su esposo. Sin embargo, él no está obligado a hacer lo que usted le dice. Así que no se ponga brava ni se disguste cuando él diga: no, déjame así. Sencillamente, usted lo va a dejar así. No es que ahora lo va a seducir, y ahora le voy a hacer una comida, y ahora me voy a echar la mejor colonia, y ahora me voy a poner una ropita más sexy, para poder, y ahorita que lo tenga así en la bandeja, ahí le suelto el paquete otra vez, a ver si que me va a decir que no. No, si usted hace eso, usted ya sabe que está en manos de ¿quién? De Jezabel. Ella es seductora. Ahora, podemos ver que Jezabel le suelta aquí una sentencia de muerte. ¿A quién? A Elías. ¿Cuál era el llamado de Elías? Él era el profeta de Dios de aquella época, profeta de nación. Y a este profeta de nación, que Dios lo utilizó para derribar todos los altares de brujería y vencer todos los hechiceros y los brujos que cargaba Jezabel, después de que él derribó todo esto, Jezabel le soltó la sentencia. Así, veremos a ver mañana a esta hora si no pongo la vida de él
como lo que él hizo con mis profetas, es decir, mis brujos. Le soltó una sentencia de ¿qué? De muerte. Ahora vamos a seguir mirando la escritura porque yo quiero que usted me entienda a dónde lo quiero llevar. Segundo punto. Ahí, primer punto es cómo Jezabel le suelta la sentencia a Elías. Segundo punto, cómo muere Elías. Segundo libro de Reyes, vamos a leer en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice aquí: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Quién eran los dos? Elías y Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Diga, se escapó de Jezabel. ¿Lo mató o no lo mató? No lo mató. ¿Ok? Y dice el 12: viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Diga, Elías se fue al cielo y la ropa se cayó al piso. Pero es que a veces la gente promueve más la ropa y no entendemos cómo verdaderamente es que trabaja Jezabel. Hoy vamos a entender uno de los propósitos. Diga otra vez: el cuerpo se fue al cielo, la ropa quedó en el piso. ¿Cómo entró él al cielo? Aló, ¿cuánto aplauden al Señor? Ahora vamos a entender algo. Sigo, ¿cómo murió él? ¿Lo mató Jezabel? No lo logró matar. Ahora vamos a ver a Elías en el Nuevo Testamento. ¿Sí está o no está en el Nuevo Testamento? ¿Sí está o no está? Mateo capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice: Mateo capítulo 3, del versículo 3 al 4. Y dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esta cita bíblica tiene una cita paralela con el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, que no lo voy a leer. ¿Quién se vestía así? Elías. Elías vestía, y Juan llegó vistiendo como vestía Elías. Él tenía que hacerse sentir como el Elías prometido, porque había una promesa. Y vamos a leer la siguiente cita para poder entenderlo. Mateo capítulo 11, versículo 10 al 15. Mueva su Biblia porque si no se duerme, hermano. Mateo capítulo 11. Recuerde que esto es una palabra donde estamos en guerra. Y si usted se duerme, hermano, significa que usted Jezabel ya le tumbó la cabeza. ¿Cuántos se van a dejar tumbar la cabeza en esta mañana? Dígale al que está a su lado: deje de pestañear y lea la Biblia. Escuche palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 10 al 15. Dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Profecía cumplida. ¿Quién era el Elías que había de venir? Juan el Bautista. El mismo que se dijo que ha de venir Elías, es el mismo que tenía la sentencia de ¿quién? De muerte a través de Jezabel. Se escapó en el reinado de Acán. Pero ahora vemos a Juan el Bautista bajo la promesa prometida de que Elías regresaría. Entonces Juan el Bautista era aquel Elías que se dijo ha de volver a venir. Entonces, ¿cuál fue la autoridad de Juan bajo sometimiento, bajo cobertura? Mire, todas las personas tenemos actitudes. Una cosa es cuando usted está bajo cobertura, usted tiene una actitud. Y otra es cuando usted se sale de la cobertura. En otras palabras, yo tengo muchos hijos espirituales, ¿sí? Y dentro de esos hijos espirituales hay algunos que tienen su manera de comportarse conmigo porque están sujetos, están bajo cobertura. Pero hay otros, mi amor, ayúdame con este teléfono. A ver. Vamos a ver. Entonces, hay otros que también son hijos míos, pero no es la misma actitud con el que verdaderamente está bajo la cobertura. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando usted verdaderamente está sometido a la autoridad, usted tiene una manera íntegra de hacer las cosas. Pero usted puede estar en la iglesia y decir, ese es mi pastor, pero en su corazón tener otra cosa distinta. Una cosa habla usted cuando verdaderamente el corazón está sometido, y otra cosa muy distinta cuando usted dice de boca para afuera, ese es mi pastor, pero en el corazón no lo reconoce. No va a ser la misma actitud de uno que reconoce de corazón a uno que solo reconoce del alma. Por eso Jesús dijo con toda autoridad, este pueblo de labios me honra. ¿Y por qué? Porque estaban rechazando al Hijo de Dios. Entonces, ahí estaba Juan, ya en el Nuevo Testamento, bajo una autoridad de sometimiento, bajo una sumisión a los propósitos del reino. Y para verlo vamos a ver Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Cómo era él bajo el sometimiento, bajo el cumplimiento del llamado como se le había enviado? Y dice Mateo capítulo 3, versículo 13-17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Estaba sometido a la autoridad. Estaba reconociendo, sí, la autoridad del Señor. Y está reconociendo de que él no era digno de bautizarlo. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es como si Juan le hubiera dicho, bueno, Señor, como tú lo dices, así será. Estaba sujeto, estaba sometido, ¿sí o no? Lo que se le decía que lo hacía, lo aceptaba. Y así muchos empezamos. Todos empezamos así, haciendo lo que se nos dice. Párese en un pie, ra. Levante la mano derecha,
Ra. 5 años después, póngase bien. Ay, pastor, 5 años aquí yo parado, haciéndole caso a usted, ya no me da tiempo, estoy cansado. Ya se le perdió la honra. ¡Aló! No, amén, no le diga amén, hermano. Diga afuera. Amén. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Ahí vemos a Juan reconociendo al Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué tal si Juan dice: no, yo no voy a hacer lo que tú dices? ¿Ah? ¿O qué tal si hubiera dicho: ¿sabes qué, Jesús? Yo no quiero hacer como tú dices. Hasta Jesús, mira la humildad del Señor, se sometió, porque el que había sido enviado para preparar el camino era Jesús. Dígale al que está a su lado: no deshonres a los que te preparan el camino. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero por anticipado le voy a decir: los que preparan el camino, dígalo, tienen que morir. Aló. Porque si usted fue puesto para preparar un camino, tiene que aprender a morir. Porque el que va a quedar no es usted. Va a quedar es al que usted le preparó el camino. Juan sabía que él era la voz que clamaba en el desierto. Juan sabía que era el que había sido enviado a preparar el camino. Pero cometió un error, dice mi apóstol, y yo también lo creo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ahí vemos que el Padre se complació ¿en quién? En Jesús. Mira, hay gente que quiere servir al Señor sin bautizarse. ¿Eso qué? ¿Ah? Ni Cristo, mira, ¿eh? Ni Cristo. ¿Cuándo empezó el ministerio de Cristo? Sí, porque se bautizó, no había faltado ni un enfermo. Después que se bautizó fue que vino esa guía del Espíritu Santo. Sigo. Dígale que está solo, esto se pone bueno. Dice Juan capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos a ver cómo sigue hablando. Regresemos ahí mismo. 10 al 12. Dice, hablando Juan, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, ahí está predicando él, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cómo está hablando del Señor? ¿Cómo está hablando el Señor? Ahí viene tras mío, viene uno. Yo solamente soy el que voy abriendo el camino. Pero detrás de mí viene uno que yo no soy digno ni de desatarle las sandalias de los pies. ¿Cómo estaba ahí bajo la autoridad? Reconociendo. Llegó mi pastor, un vasito de agua. Mi pastor, aquí está mi silla. Y siempre están atentos. Atentos. ¿A quién? A la autoridad. A darle esa honra, sí Señor. A darle lo que hay que darle, porque dice la Biblia: al que honra, honra. Y dice que hay que tener en gran estima a los que enseñan. Hay que tenerlos en estima. Así dice la Biblia. Ahora, ¿qué sucede? Ahí Juan el Bautista va subiendo en su ministerio. Está con la gracia de Dios.
Ya se durmió, despiértese, hermano. Juan 3, capítulo 3, versículo 22. Ahí está Juan, ¿qué? Hablando del Señor, cumpliendo la voluntad del reino. Y dice San Juan capítulo 3, versículo 22 hasta el 36. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Qué le pasó a los discípulos de Juan? ¿Qué estaban sintiendo? ¿Qué estaban sintiendo? Celo, envidia. ¿Por qué? Porque ahora todos ya no iban donde Juan, sino ahora todos iban donde ¿quién? Miren, no hay cosa más tremenda que usted no entender el propósito de Dios. Cuando usted no entiende el propósito de Dios, se puede meter en líos. Hay quien tenía que tener clara la visión. Juan el Bautista o los discípulos. Juan el Bautista, que era el que lo estaba liderando. Y muchas veces los pastores, por no tener clara la visión, ¿usted sabe qué pasa con ellos? Se dejan guiar más por las ovejas. Iglesia que la guía la oveja, hermano, es una iglesia que va a tener problemas. Si el pastor no sabe para dónde va, tiene que detenerse y ponerse de acuerdo con el que lo llamó. ¿Para qué me pusiste en Villa del Sur? Ya usted sabe para qué Dios lo puso en Villa del Sur. Ya usted debe saberlo. No por deducción, sino porque ya Dios conversó con usted. Yo sé para qué Dios me puso en Brisa del Mar. Y a pesar de todas las batallas y todas las luchas, allí estamos. Yo sé para qué Dios dio la iglesia de Villa Fátima. Ya Villa Fátima lo sabe. Y yo sé para qué Dios está dando iglesia en Mayapo. Ya ellos lo saben. ¿Quién tiene que tener eso claro? El que lidera. Porque si el que lidera no sabe para dónde va, hermano, ¿para dónde va este cuento? Entonces, a veces creemos que ser pastor solamente abrir un lugar, cantar coro, predicar y listo. El que hace eso no sabe lo que es el reino. ¡Aló! Mucho silencio, gloria a Dios. El pastor tiene que entender por qué Dios lo puso. No, porque la Biblia dice que hay que predicar. Sí. Pero hay propósitos específicos del reino para una persona. El caso de Juan. ¿El propósito era predicar? Sí. Pero más que predicar, era abrir el camino a Jesús. ¿El propósito de Jesús era predicar? ¿Sí o no? Sí. Pero el propósito principal, ¿cuál era? Degolladero. Aló. Aló. ¿Usted predica? Sí. ¿Cuál es tu propósito principal? Predicar. No sabes. Aló. ¿Cuántos aplauden al Señor? Mire, tenemos que despertar a esta realidad. ¿Usted cree que Jezabel no tiene claramente su visión y su misión? Ella no va a hacer lo que no le corresponde. Ella sabe cuál es su misión. Por eso aquí todavía andaba ¿de qué? De cacería. No había logrado la sentencia que dio. Y ella dijo, se me fue. Recuerde que Jezabel
más que una mujer vestida con un vestido delicado. Jezabel más que una mujer pintada en los labios. Jezabel más que una mujer con argolla. Escuche, Jezabel es un espíritu. Si usted se pone a mirar ropa, pelo, vestido, no la vas a detectar. ¿Qué tal? Ahora, hay que entender claro el propósito para no perderse. Aquí Juan, los discípulos de él le soltaron: maestro, ahora todos van a él. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Nos estamos quedando qué? Vacíos. Vacíos. Y es el problema con muchos pastores. Dios le dio una visión, le dio a seguir un trabajo, y porque la gente se va, ay, ¿qué hacemos ahora? Vamos a inventarnos, vamos a hacer chocolate, vamos a darle chocolate a todo el mundo para que vengan a la iglesia. Vamos a darle pan con queso. Vamos a buscar, compremos mercado para que se llene la iglesia. Hermano, usted cierre eso, monte mejor una fundación. Aló, aló, aló. No significa que la iglesia no pueda dar mercado, pero la misión principal y la visión original de la iglesia no es dar mercado ni dar beneficio. Por eso hay gente que a veces a mí me provoca molestia y Dios tiene que ayudarme. Porque la gente cree que porque uno es pastor está obligado a darle todo lo que ellos le pidan. Pastor, regáleme un mercado. Y uno le dice no y se van bravos. Yo no estoy para darle mercado a nadie. Yo estoy para pastorearle a usted y llevarle al propósito de Dios, que usted pueda cumplir lo que el reino de Dios dice. Así que usted no le tenga miedo, pastor, a decirle a ese que dice: regáleme un kilo de arroz. No tengo. Que se vaya bravo y no venga más. Mejor. No era. Ay, ¿cómo lo atajo? ¿Cómo los atajo? No, ni Jesús los ataja. Si Dios los atajara, ¿cómo estuviera esta iglesia aquí? Llena. Nadie se fuera de la iglesia. Ni Jesús los ataja. Yo los voy a atajar. El día que me diga: pastor, yo no quiero estar más con usted. Que le vaya muy bien, Dios lo bendiga. ¿Qué voy a hacer? Ya usted tomará ese baile. Prefiero que vaya contento y no que vaya bravo. Aunque hay algunos que se van, Dios no le dice hasta luego, que le vaya bien, y siguen bravos. Sí, porque así me ha pasado. Y están bravos conmigo. ¿Qué les hice yo? No se querían ir. Ya se fueron, váyanse. Y los salud. No, hermano. No eran. Dale un fuerte aplauso al Señor. Discúlpeme que sea así, pero como le dije, la experiencia enseña. Amén. Ahora, mira a Juan, cómo iba. 27. Respondiendo Juan y dijo, mira la respuesta de Juan: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cómo está hablando? Bien, bajo el nivel cuando uno está en la cobertura, cuando uno está en la autoridad y cuando uno está cumpliendo. Sigue diciendo, dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Está hablando bien? El plan. El que tiene la esposa. Un momento. ¿Se fue la luz o qué? Hola, ahí está bien. Dice, ¿queda en cuál? El 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, quien está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Se puede hablar así con la boca,
pero en el corazón sentir otra cosa. Vamos a ver si este sentir de Juan era real. Sigo leyendo. 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Quién está diciendo eso? Juan. ¿Está reconociendo a Cristo? Y dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí él estaba vivo. Porque estaba, ¿qué? Reconociendo. Pero el que no le reconoce, ¿qué pasa? ¿Qué viene? La ira de Dios sobre él. ¿Estaba bien el hombre aquí? Claro, preciso y conciso. Amén. Pero ahora vamos a ver al tipo, al profeta de renombre. ¿Qué le pasó en el camino? Y vamos y dice, Jesús vino y Juan no se sometió al que vino, a Jesús. No se quiso someter. Entonces, vamos a ver qué le pasa a una persona cuando ya deja de estar sometido. ¿Y qué pasó cuando no se sometió? Tremendo. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 8. Vamos a leer. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿quién escuchó? En la cárcel. ¿Dónde estaba allá? ¿Dónde terminó Juan? Ahora usted va a entender por qué él terminó en la cárcel. Él aquí ya no estaba como debía de estar. Y nos lo va a enseñar en la manera en que habla. Sigo leyendo, me voy. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, conocía que eran los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, mira esto, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ajá, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Miren, una de las cosas que va a hacer el enemigo es hacerte dudar, confundirte. ¿Sabe por qué? ¿O para qué? Porque si él logra confundirte, usted va a terminar hablando mal. Yo he compartido muchas visiones. ¿Por qué estoy predicando en Brisa del Mar? Y mucha gente escuchó, caminó conmigo, creyó, fueron sanos, fueron salvos, recibieron milagros extraordinarios, demonios salieron de los cuerpos, vieron la gloria de Dios a través del ministerio que Dios me ha dado, y al tiempo, ¿qué pasó? No lo queremos a él. Ay, ¿quién entró allí? Ahí está el Espíritu de Dios trabajando. Mire, hasta el reino de las tinieblas trabaja unido. Jezabel sabe cuándo puede entrar y cuándo no. Jezabel no va a entrar cuando el hombre ya está como sólido, firme. Pero aquí ya encontramos a un hombre que sus palabras no encajan con lo que Dios le mandó a hacer. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Será que este sí fue el pastor que Dios me dio?
caramba, te sanaron, te restauraron, tu hogar va para adelante. Oiga, tú tienes otra visión de la vida, ya no andas metido en el mundo haciendo lo malo. Oiga, vas a dudar del hombre que Dios te puso. Pero diga, hay un trabajo de las tinieblas. ¿Y usted quiere que le diga algo en esta mañana con toda seguridad? Ese es el trabajo que viene haciendo el diablo sobre Riohacha. Por eso es que tanta iglesia regada. Pero Dios las está uniendo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay hombres que estamos entendiendo el llamado, el propósito, y vamos a lograr que lo que el diablo dividió se vuelva a pegar al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si todavía están vivos, sigo para adelante. ¿Qué pasó? Entonces le envía a preguntarle esto. El versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Porque si hay tropiezo, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre él. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Es malo hablar de alguien? Aquí no. El Señor va a hablar de Juan porque va a enseñar algo. Muchas veces usted me va a escuchar que yo hablo de personas, porque ¿qué deseo enseñar? Hay personas que son puestas, por ejemplo, para enseñar a otros. En este caso, ¿quién fue puesto por ejemplo? Juan. Y dice, y comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, él lo confirma. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Usted ya sabe qué es lo que está escrito de él. ¿Quién lo reconoció en público? El mismo Cristo. El mismo Cristo reconoció que Juan era el que venía a cumplir y preparar el camino para él. Aquí es donde este tema se pone bueno. Y aquí es donde Jezabel tiene que sacar las uñas, si es que está. Ahora pone bravos conmigo. ¿Sí? Jezabel se va a poner bravo conmigo, porque este mensaje no le gusta. Si Jezabel logra poner a alguien preso, ¿a quién obedece el preso? ¿Al que lo tiene? Esclavo o preso. Por eso no espere de los presos por Jezabel que te amen, porque están presos. Pero también dice la Biblia que para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo y toda prisión de cautividad que Jezabel haya puesto sobre la iglesia, la mano de Dios, sobre la iglesia, luz y esperanza, hoy tiene que abrirse esa cárcel en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué le pasó a Juan? Él dijo: es necesario que crezca para que yo mengue. Él menguó. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué tenía que hacer Juan el Bautista? ¿Separarse de Jesús o seguirlo? ¿Lo siguió? Ay. Y por cuanto nos siguió, leamos Mateo capítulo 11. Ya lo leí, ¿verdad? Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14.
Vamos a leer desde el versículo 1. Y dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. ¿Quién era el que gobernaba en ese tiempo? Diga, Herodes. ¿Quién era el que gobernaba en el tiempo de Jezabel? Acán. ¿Sí? Quiero que me siga. ¿Quién gobernaba aquí? Herodes. En el tiempo de Acán. ¿Pero quién era el rey? Acán. ¿Sí? ¿Pero quién gobernaba? ¿Acán o Jezabel? Bien. Diga, Jezabel, cuando cautiva a un rey, sabe lo que le gusta. Y le va a dar lo que le gusta. Presta atención a lo que viene. Y dice: en el tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué dijo él? Pero ahí estaba Juan muerto, estaba vivo. ¿Estaba qué? ¿Cómo estaba ahí Juan? Muerto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Herodes pensaba de que Jesús era Juan? Estaba confundido. Juan tenía que haberse pegado a Jesús. Si Juan se pega a Jesús, Herodes no tuviera esa confusión. ¿Aló? ¿Cómo estaba él? Confundido. Él pensó que Jesús era Juan, que había resucitado. Tremendo. Sigo. El 3. Porque Herodes, van a contar la historia de cómo murió Juan. Ahí estaba muerto. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? ¿Qué dice ahí? Herodías. Ahí aparece el segundo personaje. Herodías. ¿Quién era Herodías? Leámoslo. Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Qué quiere decir? Que Jezabel estaba en Herodías. Yo me imagino que el espíritu de Jezabel estaba maquinando cómo entrar al reinado de Herodes. Y ella se metió en el cuerpo de ¿quién? De Herodías. ¿Que era hermano de quién? De Herodes. Diga, era cercano al rey. Recuerde que Jezabel no va a llegar a lo último. Jezabel va a querer llegar arriba. Entonces Jezabel, cuando se dio cuenta que estaba Elías en acción, ¿sí estaba en acción? Este era aquel Elías que iba a venir. Te dijo, ¡wow! ¡Me lo encontré otra vez! ¿Se metió en el cuerpo de quién? De Herodías. ¿Por qué en el cuerpo de Herodías? Porque Herodes era el que gobernaba la zona donde estaba Juan el Bautista. El Elías que había de venir, al que ella le había sentenciado muerte. Y dijo, me lo encontré por fin. Se metió en Herodías. Y de Herodías empezó a acercarse ¿a quién? A Herodes. Terminó dejando ¿a quién? Al que era su marido. ¿Y se metió con quién? En la primera posición, diga, lo logró. Logró reinar con Herodes. Vamos a ver quién mandaba. ¿Estamos entendiendo? Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Juan sabía, como era profeta, siguió profetizando. Siguió profetizando. ¿Por qué siguió profetizando? ¿Valoró más el llamado o al Señor?
¿Ah? Y por valorar más el llamado no se pegó a quién. Siguió profetizando. Mire, la persona que deja que su ministerio se guíe por un don, se mete en lío. No, ya yo he echado fuera demonios, voy a abrir la iglesia allá en no sé dónde. No, ya Dios me usa para sanar. Voy a montar una iglesia frente al hospital para que la gente no entre al hospital sino vaya para la iglesia. Oye, es una idea, yo. Es una buena idea. Y entonces la gente por el don o porque se sabe 3 versículos ya quieren abrir una iglesia y dejar la cobertura y se salen de la autoridad. Juan tenía que haberse pegado ¿a quién? A Jesús. Pero él no se pegó y siguió ¿qué? Profetizando. ¿Funcionaba el don? Sí. Le soltó la verdad a Herodes. Y mire, yo le voy a decir a usted algo. Usted tiene que saber conducirse. Hay gente que quieren que se le acerquen las personas de eminencia. Y lo digo porque a mí me pasó y le pido perdón a Dios porque yo lo hice. Se le acercan a uno las personas de eminencia y uno desea profetizarle algo bueno. ¿Usted sabe para qué? Para poder tener esa relación. ¡Wow! Este es el profeta. Y cuando llegan las bendiciones, llámeme al profeta que le voy a dar los millones. Ahora sí va a crecer mi iglesia. Si el alcalde viene, me construye la iglesia. Estás equivocado. A usted no le va a construir la iglesia el alcalde. A usted le va a construir la iglesia el que lo llamó a la manera que él quiera. ¿Aló? Pero a veces estamos buscando más relaciones. Y Juan le soltó la verdad a Herodes, una verdad que Herodes no quería escuchar. Y por ese motivo fue a la cárcel. Ahí está en la cárcel. Todavía Jezabel no lo ha matado. Estaba la sentencia viva todavía. Sigo. Dice el 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Era profeta o no era profeta? Claro que sí. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, ¿la hija de quién? Diga, Jezabel tiene hijos. Y Jezabel le puso un hijo ¿a quién? A la hija de Herodías. No sé si me estoy haciendo entender. Herodías es la mujer. La hija de Herodías es otro cuerpo, es otra mujer. Pero Apocalipsis revela que el espíritu de Jezabel no solamente está ella sola, sino que ella tiene hijos. Entonces entró Jezabel ¿en dónde? En Herodías. Y le puso un hijo ¿a quién? A la hija de Herodías. ¿Aló? Entonces, vamos a seguir. Espero que usted no se me pierda el mensaje. Pero cumplido, cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio. ¿Qué hizo? Danzó. Cualquier danza. Una danza para, mira, hechizarlo. Para embrujar. Y agradó a Herodes. ¿Lo hechizó o no lo hechizó? Yo me imagino que Herodías muchas veces dijo, córtale la cabeza a ese hombre. No, yo no lo puedo matar. No lo puedo matar porque se me viene el pueblo. Y ella estaba esperando el momento. ¿Hay quién estaba? Jezabel, persiguiendo a Elías que había de venir. Y a que ella le había soltado una sentencia. Dice el 7. Por lo cual, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. ¿Cómo estaba Herodes? Contento. Estaba bebiendo. Estaba hechizado. Estaba seducido por la hija de Jezabel o por la hija de Herodías, como usted lo quiera llamar.
Y dice el 8, mírame, Jezabel. Ella instruida primero por su madre. Ella bailó porque quería. Ya estaba preparada. Pégale un pellico que está a su lado y dígale, despierte porque te van a mandar un secuaz preparado. Padre, te pido en el nombre de Jesús que desmantele todos los que vienen preparados de parte de Jezabel para Iglesia La Mano de Dios e Iglesia Luz Esperanza. Desmantélalos en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que eso no sucede? Usted que se camufla, hermano, viene preparado por el diablo. Ahora dice, ¿quién la tenía preparada? Su mamá. Instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Elías porque no se la he cortado. Ahí dice la cabeza de quién, que era el Elías que había de venir. Dios mío, sálvame. Aquí le cortó la cabeza. Vamos a leer. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, dígale, funcionó la estrategia de Jezabel. Y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Cuando Herodías, que tenía a Jezabel por dentro, recibe la bandeja con la cabeza de Juan el Bautista, que era el Elías que había de venir, dijo, te lo dije, te voy a hacer como le hiciste a los míos. ¿Por qué allá no le pudo cortar la cabeza? Porque siguió obedeciendo a Dios, aunque cayó en una depresión bien fuerte. En medio de la depresión vino Dios y le habló. Y Dios siguió dándole instrucciones. Y él siguió obedeciendo las instrucciones del Señor. Siguió bajo la cobertura del reino. Aquí no. Aquí Juan se salió. ¿Por qué le cortaron la cabeza? Porque no se sometió. ¿Cuántos quieren irse a abrir iglesia? Sin permiso. Como le dije, muchos van a ser puestos como ejemplo, así como Jesús puso a Juan de ejemplo. Por eso asegúrese, y ahora le voy a hablar con autoridad apostólica, asegúrese bien en su corazón de que yo sea su cobertura. No hablo como pastor, porque el pastor todo el tiempo soba. El apóstol no. El pastor siempre está haciendo, dice, me, y está, ma, ese es el pastor. El apóstol no. Por eso el pastor no puede entender al apóstol. Mientras que el apóstol sí puede entender al pastor. Porque si el apóstol no entiende al pastor, ¿qué va a pasar? Pobres pastores bajo la cobertura de un apóstol que no sepa lo que es el pastor. Yo le digo con autoridad apostólica, asegúrese en su corazón de que yo sea su cobertura. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Ese aplauso no sé.